Hola, bienvenidos a nuestro servicio de Grace Point. Hola, buenos días. Gracias por sintonizar este servicio con nosotros. Esperemos que todos estén bien y saludables. Estamos en el mes de noviembre, que para muchos es el mes cuando compartimos el agradecimiento que tenemos para cada uno, especialmente durante el Día de Acción de Gracias. Es muy importante tomar el tiempo para expresar nuestra gratitud a las personas más cercanas en nuestras vidas. Sí, qué buena idea. ¿Cómo podemos dar gracias? Es como básicamente cuando identificamos las maneras que otros se han preocupado por nosotros y nos han amado. A veces es difícil. Por ejemplo, ahorita es difícil saber cómo darle gracias a Ubaldo. No, estoy jugando. Gracias, Ubaldo, por estar aquí conmigo y ayudarme a dar los anuncios en nuestros servicios cada domingo. Claro que sí. Y también queremos dar las gracias a nuestro equipo que nos graban cada semana, Mel y Diana Kwan. Son un equipo fiel. Es fácil dar gracias al reconocer que estamos tan bendecidos. Únicamente tenemos que pensar en el sacrificio de otras personas que han hecho posible tener la vida que tenemos. Yo especialmente le quiero dar gracias a nuestro hermano Cristian. ¿Por qué? Porque nos va a dar el mensaje de hoy. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente este domingo para escuchar juntos la palabra de Dios. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, mi nombre es Cristian y soy parte de nuestra iglesia Grace Point, aquí en el sur de California. Vamos a leer el texto de ahora juntos, que está en Marcos 4, del 1 al 20. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra, a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas 30, otras a 60, y otras 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre la parábola. A ustedes se les ha dado el ministerio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están juntos al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son como los que han oído la palabra, pero hay preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El pasaje de hoy es lo que está registrado en los 3 evangelios hipnóticos, como la primera parábola. Hay muchos teólogos de la Biblia que dicen que este es quizás el más importante,
creo que es importante para nosotros saber que es una parábola, porque nos ayudará a entender por qué Jesús querría usar las parábolas para comunicarse con la gente durante esos días. Si buscaras en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es una parábola? Eso es lo que encontrarías. La narrativa de un evento fingido del que se deduce una verdad importante o enseñanza moral por la comparación o semejanza. Entonces, las parábolas son en realidad historias muy interesantes. Pueden recibirse simplemente como historias sencillas que podemos tomar y encontrar algunas lecciones para aplicar a nuestras vidas personal. Aquí tenemos la historia de un agricultor que esparce la semilla, de la cual varias semillas aterrizan en diferentes suelos, lo que lleva a diferentes resultados según el lugar donde aterrizan. Creo que es interesante ver a Jesús usando una historia sobre un agricultor, porque durante esos días la agricultura era una de las principales fuentes económicas. Todos deben haber estado familiarizados con este tema y por lo tanto la gente quizás pudo entender qué estaba Jesús tratando de decir. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué dice eso acerca de Jesús? Jesús quiere conectarse con las personas, dándoles ejemplos que deberían poder entender. Pero luego, en el versículo 9 vemos a Jesús diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. La capacidad de oír realmente depende en que si tenemos oídos para oír, en otras palabras, si queremos oír o no. No sé ustedes, pero personalmente estoy muy agradecido con los discípulos porque le pidieron a Jesús que aclarara la parábola. Y podemos entender claro lo que Jesús estaba enseñando a través de esta parábola. Vemos en el versículo 10 que los discípulos le preguntan a Jesús sobre el significado de la parábola. Y Jesús les responde con el versículo 11, que dice, a ustedes les ha sido dado el ministerio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Jesús está diciendo a ustedes, les revela el secreto del reino de Dios. Así que creo que la lección que podemos aprender de esto es muy importante, que se aplica a la parábola de Jesús en particular, pero también se aplica a toda la palabra de Dios, que es cuando nos esforzamos por buscar el significado de la palabra de Dios, entonces se nos revelan los secretos. Escuchemos eso de nuevo. Cuando nos esforzamos por buscar el significado de la palabra de Dios, entonces se nos revelan los secretos. De hecho, esta es una bendición increíble que podemos recibir. A medida que continúe leyendo, es posible que haya algunos versículos que podrían tomarlo por sorpresa si los lee fuera de contexto apropiado. Por ejemplo, el versículo 12. Para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Por un momento podría pensar que esto suena a que Jesús está reteniendo intencionalmente este conocimiento, no sea que ciertas personas escuchen y respondan el mensaje, pero ese no es el caso en realidad. Aquí Jesús se está refiriendo a la escritura localizada en Isaías 6 del 9 al 10, que dice, y él dijo, ve y dile a ese pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Este es en realidad un lamento profético sobre el corazón de Dios, que está afligido porque los israelitas no escuchan. Si eres padre de un niño o un adolescente que es obstinado a su manera, es posible que hayas experimentado algo como esto. Es como después de advertirles de algo, parece que a ellos no les interesa tu consejo. Podrías haber sido como mi madre o mi tía cuando yo crecía y me decían con un tono de voz sarcástico, olvídalo, no me escuchas entonces. Entonces, en este caso es la retórica de dolor, donde Jesús, al igual que al Padre, dice, está bien, si no quieres escuchar, no escuches. Pero por supuesto, Dios quiere que estas personas escuchen. Descubrirás
que la mayoría de las veces Jesús nos da una interpretación de sus parábolas. Así que nos quedamos para luchar y pensar en ello. Pero para esta nos dice directamente el significado de ella. A diferencia de otras parábolas que cuenta Jesús, nos explica claramente esta parábola. En el versículo 14 tenemos el sembrador, que es la persona que comparte el evangelio o enseña la palabra de Dios a otros. Esto podría ser como tú y yo, que llevamos la palabra de Dios a otros. Luego nos muestra las 4 formas diferentes en que tendemos a responder a la palabra de Dios. Primero, tenemos el camino. Los senderos están tan desgastados por los diferentes viajeros que caminan en él, como tanto tráfico peatonal, que se vuelve densamente poblado. En realidad, no hay mucho suelo, si es que hay alguno, de modo que si una semilla cae sobre él, no hay forma de que penetre ese suelo y se vuelva fértil. Pero en cambio, la semilla rebota y se convierte en alimento para los pájaros. Ahora bien, esta es una imagen de la palabra que ni siquiera puede entrar en la mente de alguien, porque la palabra de Dios es un contenido, por lo que el primer lugar al que debe entrar es en la mente de quienes le escuchan. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos estado yendo a la iglesia por mucho tiempo y a veces es fácil pensar que probablemente no hay nada de nuevo que podamos aprender de la Biblia. O tenemos la mentalidad de, conozco la Biblia y si presto atención a este estudio bíblico o no, probablemente no harán una diferencia en mí. Como resultado de esto, entonces nos encontramos sin querer prestar atención al mensaje. Entonces, no hay forma de que la semilla dé fruto, ni siquiera entra en la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper el camino? Una forma de pensar en ello es en términos de hablar con adolescentes. Ellos creen saberlo todo. Aunque los padres quieren decirle algo de sabiduría, no pueden escucharla hasta que la vida los humilla. Recuerdo mi primer año de secundaria en El Salvador. Recuerdo que mi tía, con quien vivía durante ese tiempo, a menudo me recordaba que hiciera mi tarea y estudiara. Sin embargo, sentí que yo sabía mejor, ya que yo era el que iba a la clase, y pensé que todo estaría bien. Y si no dedicaba tiempo extra a estudiar en la casa, aparte del tiempo regular de clase, vaya que me sentí humillado por uno de mis cursos de química. Recuerdo haber tenido una conversación seria con el profesor, que me dijo que no estaba aprobando el curso y que necesitaba hacer el examen de recuperación. Dijo que si yo aprobaba esa prueba, entonces si no la aprobaba, entonces no podría pasar al nuevo año. Tendría que repetir todo el año, mientras que terminé pasando esa prueba de recuperación y avanzando al nuevo nivel de grado. Esta fue una experiencia humillante, porque me hizo darme cuenta que en realidad no lo sé todo y debería haber escuchado las advertencias de mi tía. De la misma manera, la palabra de Dios es viva y activa. Dios está tratando de decirnos algo. Tenemos que llegar entonces al punto de que reconozcamos humildemente. Tal vez haya muchas cosas que no sepamos. Tal vez requiera que le oremos, Señor, me cuesta escuchar lo que tienes que decirme. Por favor, ayúdame a romper ese suelo de mi corazón para escuchar tu palabra. Necesitamos deshacernos de las nociones preconcebidas del cinicismo y acerca de la palabra de Dios con humildad y atención. ¿Qué pasa con el suelo de pedregales? El suelo de pedregales es un poco diferente al camino. Dice en el versículo 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla de pedregales son los que al oír la palabra enseguida reciben con gozo. Entonces, escuchan la palabra de Dios y reciben con gozo. Hay una respuesta emocional. Se sienten conmovidos por el mensaje, quizás inspirados, y por lo general, esta es una buena señal, pero parece que tan pronto como recibieron la palabra, se apartaron de ella. El suelo de pedregales al que se refiere aquí no es un suelo con un montón de rocas, pero más bien durante esos días en Palestina había
un tipo de suelo que parecía un suelo realmente fértil, pero en realidad no era propicio para el crecimiento porque junto debajo de la superficie del suelo habían amplias láminas de piedra caliza que impedían que las raíces se hundieran. Entonces, la imagen que vemos aquí es superficial y no un suelo profundo, donde la semilla puede penetrar sus raíces. En otras palabras, la palabra de Dios entra y hay una respuesta rápida, pero nunca echa raíces. ¿A qué se parecía esto? Piense en ello como alguien que escucha la palabra de Dios y la palabra solo le llena de emoción, pero no hay nada de convicción de que esto sea realmente cierto para él. Aquí entonces no hay profundidad de convicción, ni arraigo, por lo que tiene mucho sentido que cuando surgen dificultades, tribulaciones y persecuciones se desvanecen. Cuando el vivir la vida cristiana se vuelve difícil, cuando las circunstancias cambian, cuando la alegría de seguir a Jesús parece disminuir y ya no es divertido, el emocionalismo no es suficiente. Necesitamos la convicción de que la verdad del Evangelio es verdadera, independientemente de cómo nos sintamos. Como dice C.S. Lewis, la fe se aferra a las cosas que tu corazón alguna vez han aceptado, a pesar de tus cambios de humor. ¿Cómo nos podemos aferrar a las cosas que hayamos aceptado racionalmente? ¿Cómo razonamos para empezar? A través de la reflexión. ¿Qué podemos hacer entonces para penetrar esas piedras? Una cosa que podemos hacer es reflexionar. De hecho, hay muchas cosas sobre el Evangelio que pueden ser incómodas, que son confrontativas con nuestros deseos naturales, que desafían la forma en que queremos vivir la vida. Esas cosas se interponen en el camino de que le debemos soberanía y señorío sobre nuestras vidas a Jesús. Por lo tanto, quizás nuestro deseo sea que las cosas sean tan fáciles, felices y emocionantes todo el tiempo. Pero si nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, sobre quiénes somos ante Dios, entonces la semilla del Evangelio puede profundizarse. Creo que este es quizás muy difícil para ti y para mí, ya que vivimos en una cultura que quiere que las cosas sean emocionalmente satisfactorias. Pero cuando se presenta incomodidad y desafío, es más fácil no querer hacerlo. Y finalmente, simplemente perdemos el interés y nos alejamos de la verdad. ¿Qué pasa entonces con el suelo de los espinos? Con las espinas, la semilla parece tocar la mente, luego también el corazón, y comienza a crecer. Pero otras cosas también parecen estar creciendo. Si creció usted en América Latina como yo, probablemente está familiarizado con las malas hierbas y lo peligrosas que son para el cultivo, porque tienden a crecer tan rápido que roban los nutrientes del suelo. Esto es como en nuestras vidas, cuando hay otras cosas que están creciendo en nuestros corazones y crecen tan rápido y amenazan con ahogar la palabra. Como dice el versículo 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Qué quiere decir con preocupaciones del mundo? Esas son las diferentes cosas en las que nos ocupamos, como ganar mucho dinero para hacernos ricos, el deseo de tener éxito en nuestras carreras, el deseo de asentarnos y vivir una vida cómoda, etc. Incluso trabajando duro para que nuestros hijos puedan convertirse en las personas importantes y exitosas que queremos. Lo que en sí mismo no es necesariamente malo, pero ¿cómo es que el engaño de la riqueza y el deseo de las demás cosas ahogarán nuestro deseo de la palabra de Dios? Esto se debe a que al priorizar estas cosas que no son necesariamente malas en sí mismas, tendemos a despriorizar el seguir a Dios y permitirle que nos diga cómo debemos vivir nuestras vidas. En cierto sentido, esto podría ser lo que nosotros
como cristianos generalmente podríamos llamar ídolos, que es darle prioridad a algo que no sea Dios. En otras palabras, esa cosa secundaria se vuelve más importante que Dios en nuestras vidas. Este suelo, como puede ver, tiene que ver con diferentes ídolos. Un ídolo es como lo que un famoso escritor cristiano, Tim Keller, dice: Dios, pero no Dios. Si lo piensa, hay muchas cosas que no son necesariamente malas en sí mismas, pero debido a que son buenos, pueden convertirse en una amenaza para la palabra de Dios, que da fruto en nuestras vidas. Por lo general, estos también pueden involucrar algo de engaño, como dice el versículo 19. La riqueza, por ejemplo, es algo bueno, pero rápidamente puede convertirse en la prioridad principal en nuestra vida, ya que puede ofrecer cosas que parecen místicas hasta cierto punto. Las riquezas tienden a prometer cosas que están lejos de lo que realmente pueden ofrecer. Prometer significado, seguridad, fama, amigos, estatus, paz interior, etc. En cierto sentido, las riquezas prometen cosas que solo Dios puede proporcionar y por lo tanto amenaza con tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Otros deseos pueden ser el dinero, estabilidad, seguridad, comodidad, etc. Y nuestro corazón solo tiene un espacio limitado en él. Entonces, cuando estos otros deseos ocupan el espacio en nuestro corazón, entonces no tenemos espacio para la palabra de Dios. Todas esas son cosas buenas dentro de sus límites, pero en última instancia no son Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para deshacernos de las espinas en nuestras vidas? Estamos llamados a ser honestos con lo que sucede dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida? Y confesárselo a Dios y pedirle que nos perdone. Podemos orar a Dios después de identificar lo que hay dentro de nuestro corazón y decirle a Dios: Señor, esas cosas están ocupando el espacio en mi corazón. Ayúdame, Padre, a dejar al lado esas cosas y a concentrarme a tu palabra. Por último, tenemos el buen suelo. En el versículo 20 dice: y otros son aquellos en que se sembró la semilla y en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Este es el escenario ideal. Entonces tendríamos una cosecha tan fructífera. ¿Qué te imaginas? Ir a tu campo y ver tanta fruta. ¡Wow! Eso sería increíble. Aquí entonces podemos aprender que la palabra de Dios es increíblemente poderosa. Al igual que la pequeña bellota que puede convertirse en un enorme roble, la palabra de Dios puede transformar por completo nuestras vidas. Básicamente, en este pasaje podemos ver que esta parábola nos dice que hay muchos obstáculos para que la semilla del Evangelio dé fruto en nuestras vidas. El Evangelio se predica a un mundo hostil. También significa que para aquellos que son ministros de la palabra de Dios, tendremos que trabajar muy duro para obtener una cosecha fructífera. También nos da una idea clara de nuestro propio corazón y de lo que se necesita para que el Evangelio sea fructífero en nuestras vidas, ya que a menudo estamos llenos de cosas que son hostiles a la fe. Solo para recapitular, para que la semilla de fruto necesitamos romper el camino, penetrar las rocas, liberarnos de espigas y establecer un buen suelo. Para que el camino debemos dividirnos prestando atención a la palabra de Dios. Para los pedregosos tenemos que superar la superficialidad a través de la reflexión, y para las espinas tenemos que lidiar con nuestros ídolos y a través del arrepentimiento. Y si lo hacemos, entonces podemos convertirnos en la buena tierra y nuestras vidas pueden alcanzar frutos. Queridos hermanos y amigos, me gustaría invitarlos a pasar un momento esta semana considerando las siguientes preguntas.
con cuál de estos suelos puede identificarse más. ¿Cuáles son algunas áreas en las que necesita permitir que la palabra de Dios penetre en su mente, corazón y lo lleve a obediencia? Por último, ¿cuáles son algunas de las formas en las que necesita arrepentirse hoy para que la palabra de Dios sea fructífera en su vida? Es probable que seamos una mezcla de diferentes tipos de suelo. Puede que haya un buen suelo porque está escuchándome el día de hoy, pero también hay otros suelos en nosotros. Y a medida que puedas identificar con cada suelo, por favor, llévalo ante de Dios. Está bien. Oremos juntos para terminar nuestro mensaje el día de hoy. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue, deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
Querido Dios, te damos muchas gracias por ayudarnos a escuchar tu palabra el día de hoy. Señor, te pedimos de que nos ayudes a hacer el buen suelo para que tu palabra sea fructífera en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes como reflexionamos en tu palabra, cuando tratamos de ver las cosas que están en nuestro corazón y vemos las maneras en las cuales somos hostiles a lo que tú nos quieres enseñar. Señor, danos humildad para poder entender y reconocer tu señorío en nuestras vidas. Te damos toda la honra, toda la gloria y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por el mensaje y por la pregunta de con cuál de estos terrenos me puedo identificar más. Los 4 terrenos son del camino, el pedregal, entre espinos y el buen terreno. Creo que cada uno de nosotros podemos ser todos estos tipos de terrenos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y no es que nos quedamos así. Muchas veces tenemos progresiones y incluso a veces retrocedemos. Yo identifico con la semilla que cae entre espinos cuando me preocupo más por mi trabajo y cuando tengo muchos temores sobre el futuro. En estos momentos la palabra de Dios se ahoga porque me enfoco cómo puedo sobresalir con mis propias fuerzas. Sin embargo, al identificar esto es lo que está pasando, tengo la oportunidad de arrepentirme por no mantener mis ojos en Dios, que es mi proveedor. Y al ir a Él hace que mi corazón se haga más como el buen terreno. Tengo que dejar que Dios trabaje en mí dentro de los buenos y malos tiempos. Sí, y yo también me identifico como uno de los terrenos, recientemente como el terreno pedregoso, pues escucho un mensaje y luego se me olvida rápidamente lo que escuché. Algo que me ayuda es pausar y luego reflexionar sobre la palabra de Dios que he escuchado. Y también me ayuda cuando reflexiono quién soy ante Dios. Esto me recuerda qué tan grande es Dios y cómo su palabra es verdad. Amén. Eso es todo por este domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un bonito resto de su día. Adiós.